Bienvenidos a este episodio especial de Último Minuto. Les saluda Marielis Acevedo Irizarry, periodista boricua radicada en Nueva York. Están escuchando Válgame PR, un podcast en el que tratamos temas que afectan a los boricuas en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y hoy les digo que es un episodio especial porque esto se me prendió el bombillo, como decimos en la isla, en las últimas horas al ver todas las incidencias que se estaban dando con relación a la visita del presidente Joe Biden a la isla, 15 días cumplidos del embate del huracán Fiona y a cuestas la tragedia todavía del huracán María, que se suma a toda esta discusión. Los puertorriqueños aquí, los puertorriqueños allá están debatiendo, hablando sobre este tema, y los que estamos en los medios periodísticos pues sabemos que la agenda se puede alterar en cualquier momento, porque ciertas noticias pues adquieren más relevancia, y esta es una de ellas que a mi juicio es mucho más importante de como se ha planteado hasta el momento por los medios en general. Para mí no es simplemente una visita protocolar. Hay varios ángulos que para mí son importantes en esta discusión, y uno es el acceso mediático a Biden y su equipo en medio de esa visita relámpago que duró apenas 3 horas y se concentró en el municipio de Ponce, al sur de Puerto Rico, y también la opinión pública que busca crear el presidente y los miembros de su equipo que lo acompañaron en medio de un timing electoral de lo más interesante, porque se acercan unas elecciones de medio término, y eso es parte de lo que yo quiero discutir en el día de hoy. Para conversar conmigo sobre este tema he invitado a la colega puertorriqueña Michelle Estrada Torres. Ella escribe para el periódico La Perla del Sur, precisamente en esa zona de la parte sur de Puerto Rico. Michelle, qué gusto verte. Gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico. Muchas gracias, Marielis. Un saludo a todos y todas las que nos ven y nos escuchan. Me gusta mucho tu podcast, creo que era necesario y qué bueno tener puertorriqueños y puertorriqueñas que están haciendo a nivel informativo y periodístico cosas interesantes desde la banda ya. Porque aquí Así en mismo, Puerto Rico han surgido proyectos interesantes, ¿verdad? Dentro de la isla, del archipiélago, pero afuera también tenemos varios colegas haciendo ese trabajo, así que es muy necesario. Te agradezco yo por creo que eso. es bien importante que mantengamos esta comunicación, porque ya sabemos, tú lo sabes bien, todo lo que pasa aquí tiene eco allá y todo lo que Sí. pasa allá tiene eco acá. Y a veces la gente pierde de vista eso, pero definitivamente es claro. Y les comento que Michelle es una de las periodistas en Puerto Rico que es muy seria en su trabajo, que que le gusta buscar darle contexto a las historias como debe ser, y lleva un largo trecho, como decimos. De hecho, yo trabajé con ella en Primera Hora también, hace unos Sí, añitos atrás, no vamos a decir cuánto tiempo. no vamos a decir. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Pero ahora mismo se encuentra en esa zona del sur, y yo quiero, Michelle, que antes que entremos al tema en cuestión, que tú le explicas a la gente por qué es tan importante que se visibilice la cobertura en las regiones, porque la mayoría de la cobertura periodística en Puerto Rico es nacional, o sea, se tocan temas nacional, pero hay muy pocos medios que se concentran, como por ejemplo el que tú trabajas, La Perla del Sur, en temas que atañen específicamente a esa comunidad, a esa región. ¿Por qué es tan importante que existan estos medios? Bueno, es sumamente importante porque, como bien dices, la cobertura de los medios nacionales incluye aquí, nosotros tenemos 4 periódicos de circulación general, tenemos 3 televisoras, 4 televisoras y algunas emisoras de radio. Su cobertura se centra básicamente en el área metropolitana, que es donde están las agencias del gobierno y donde, como tú decías hace unos minutos, se genera opinión pública y desde ahí se reproduce el mensaje como el poder quiere que se reproduzca la mayoría de las ocasiones. Estos temas quedan desatendidos, los que son interesantes para la región y pertinentes para la región, ya sea oeste, sur, norte, centro de la cordillera. Y los medios regionales son los que hacen ese trabajo. De hecho, nosotros hemos mantenido la cobertura de los municipios, los sectores, las comunidades que no tienen servicio de energía eléctrica después de más de 2 semanas de Fiona. Y a nivel nacional es como que ya volvimos a la normalidad. Tú miras las portadas, tú miras los contenidos en digital y en redes sociales, y es como que es otro Puerto Rico, no el que está todavía en estado de precariedad y en estado de emergencia, y muchas comunidades no tienen que comer, tampoco tienen agua potable. Ajá, de hecho, esa parte en la que estás, ustedes cubren básicamente el sur, pero también cubren pueblos del oeste. Sí, llegamos hasta San Germán, Ok. y en digital pues y cubrimos incluso otros municipios que se salen de nuestra zona, si entendemos que el tema es pertinente, y obviamente temas de cobertura nacional también, pero en un rango como de Guayama hasta San Germán, Lajas, por ahí. Ok, pero que si no existiera este espacio, ¿verdad? El periódico, sería todavía más difícil
darle voz a esas comunidades que están, que no están tan para la zona metropolitana, que están más Exacto. hacia el centro, hacia el sur, y esas zonas que quizás los medios tradicionales, los más grandes, digamos, no le prestan tanta atención, pues por recursos humanos, por tiempo. Sí, eso es así. De hecho, nosotros somos los que vamos a, ¿verdad? Físicamente vamos, porque muchos de los nacionales cubren desde el área metropolitana, lo hacen por teléfono, pues por comodidad, ¿verdad? Por, ya sea por estos medios digitales también que nos lo permiten, plataformas digitales. Pero el estar allí, escuchar a las personas, verlas, tener esa interacción humana, son los medios regionales los que la consiguen. La Perla del Sur lleva 40 años haciéndolo. Wow, ya saben. Así que si quieren información más específica sobre ciertas áreas del sur y algunas del oeste, pues pueden acceder a la página de la Perla del Sur en internet, los que están acá, ¿verdad? Y allá pues tienen distintas opciones. Así que vamos de lleno. ¿Pudiste cubrir ayer la visita del presidente Joe Biden, que realizaron un discurso? Realmente las autoridades, no fue que hubo un intercambio de preguntas y respuestas con la prensa, ¿correcto? Correcto, no lo hubo. Fue básicamente una exposición que hizo el gobernador Pedro Pierluisi y luego el presidente Joe Biden. ¿Les dieron alguna explicación en el que los equipos de prensa sobre las razones para no permitir preguntas en ese intercambio? No se dio, ese tipo de explicaciones no se dieron. El viernes fue que trascendió la visita del presidente porque el municipio de Ponce, en una reunión con comerciantes que ya estaban hastiados, ¿verdad?, de no tener servicio de energía eléctrica, estaban haciendo un reclamo. La información trasciende y el municipio confirma que el servicio secreto estaba haciendo unas gestiones para un posible aterrizaje de Biden en Ponce. Y a partir de eso, pues el fin de semana hubo muchos rumores, pero la agenda se aclaró el domingo tarde en la noche. Y ahí fue que pudimos saber que iban a haber solamente 3 locaciones. Su llegada a Mercedita, la movilización al Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, que está en desuso. Eso es uno de los mensajes que vamos a discutir ahorita. Y luego la visita al centro de Sorisolina Ferré. Y que eso era todo. Y que en Centro Sorisolina no íbamos a tener acceso. La prensa local no iba a tener acceso. Así que pues ya nosotros teníamos claro eso, pero no había mayor explicación. Se nos dieron instrucciones de las horas que teníamos que llegar ayer lunes para dejar nuestro equipo en la mañana temprano y luego la espera bajo el sol, que fue de más de 3 horas hasta que él llegó. Wow. Y en términos de la seguridad del presidente, entonces había mucha presencia de personal del servicio secreto. ¿Cómo fue esa dinámica, esa logística de seguridad? Sí, pues digamos que en el puerto no se vio tanto hasta que llegó la hora, porque por la mañana, cuando fuimos a dejar el equipo a las 9:30 de la mañana, quienes estaban era el personal del mismo puerto. Hicimos un registro normal, como haría cualquier visitante en cualquier día ordinario. Pudimos pasar. Allá entonces era que se encontraban las personas de comunicaciones de Casablanca. Nos dijeron dónde había que dejar las mochilas, las cámaras, los trípodes, y luego nos regresamos. Eso fue dejarlo e irnos. Cuando regresamos al mediodía, entonces volvió el personal de puertos normal a atender la entrada, y una vez entramos, entonces se estacionó donde nos dijeron, y ahí a partir de ahí, entonces el servicio secreto asume la responsabilidad. Pasamos por el registro, por el detector de metal, nos revisaron las carteras y bultos y demás, y entonces todo, ya nos tenían confinados en un perímetro. A partir de ahí ya no, el área de la presentación de prensa, no nos podíamos salir de ahí. Incluso no podíamos regresar al perímetro de registro de seguridad, donde, por ejemplo, yo tenía intención de ir a buscar a los funcionarios que estaban entrando, que los dejaron para el final, pero ya no se podía cruzar para esa área y no podíamos caminar por el puerto libremente. Como periodista, y me imagino que tenía muchas preguntas en tu mente, ¿cómo te sentiste con el hecho de no poder, o tener tan poca libertad de acción en términos de poder conversar sobre tus inquietudes, tus preguntas con los funcionarios, y en especial Biden, ¿verdad? Hacerle por lo menos una pregunta. Pues mira, no voy a decir que me sorprende, ya anticipábamos que iba a ser de esa manera, sobre todo porque la agenda decía remarks, no decía press conference. Y entonces pues ya nosotros anticipábamos eso, pero no deja de ser frustrante, quizás no deja de ser decepcionante el que un presidente de Estados Unidos llegue a Puerto Rico en medio de una situación de emergencia que todavía la estamos. El área suroeste, por más que lo quieran negar, sigue en una situación de emergencia, de precariedad, porque no tiene los servicios esenciales de energía eléctrica y agua, y que no haya una disposición para rendir cuentas. Porque aquí quien está supuesto a dar la ayuda federal es FEMA, la ayuda inmediata es FEMA, y ya hemos visto muchos reportes de personas que ni siquiera los $700 han tenido acceso a ellos, porque no se le está dando a todo el mundo, se le está dando solamente a aquellas personas que tuvieron que irse de su residencia. Así que tú dejas del rango de ayuda, fuera del rango de ayuda, a miles de personas que realmente
tuvieron necesidades que incluso 2 semanas después todavía no tienen luz. Sí, y yo creo que también la situación aquí es que el gobierno, o sea, la administración Biden tiene mucha presión sobre sus espaldas, porque todo el mundo, precisamente, el enfoque, lo que la gente está mirando en estos momentos es dónde están los fondos de reconstrucción. Porque una cosa es que anuncien más fondos todavía a través de distintas agencias. Ayer mismo se anunciaron 60 millones más del plan de infraestructura, pero la pregunta es que realmente ya la pregunta va hacia el punto, ¿cuándo se van a desembolsar esos fondos? Entonces, yo me imagino, yo analizando acá, que también el equipo de Biden no los quería poner en entredicho en medio de una conferencia de prensa sobre ese tema. Entonces, la manera más cómoda de mantenerlo protegido, digamos, de la prensa era no permitir preguntas. Es un espacio totalmente controlado. Fue así en Mercedita, él no dio expresiones. En el puerto habló alrededor de 17 minutos. No hubo espacio para preguntas. Y luego en el centro Sorisolina sí se reunió con algunos líderes comunitarios, pero tampoco fue un intercambio extenso. No hubo prensa local allí. Y pues no había manera de cuestionarle esas cosas que tú mencionas, sobre todo porque el huracán Fiona llega en medio de un proceso de recuperación que realmente no ha iniciado, luego 5 años después del huracán María. Muchos de esos proyectos, la palabra que ellos utilizan es, tienen fondos asignados u obligados, pero no se han desembolsado. Todavía están en proceso de diseño algunos de ellos y eso incluye carreteras, puentes, instalaciones de gobierno, instalaciones deportivas, etcétera, y eso no se ha atendido, así que cayó este desastre en medio del desastre del que no nos hemos recuperado post María. Y todo eso tiene que ver con ¿verdad? Mucho de eso del proceder federal, la burocracia que ha sido denunciada por los funcionarios estatales y municipales, de que hay una manera tan difícil de pedir las cosas y que luego te las aprueben y que después de aprobadas todavía no se den y pasen años incluso. Ahora, en esa dirección, porque tú trabajas directamente más con los municipios, ¿no? Con alcaldes, quizás puedas tener más información. Hay un punto de que los alcaldes no están muy orientados o no conocen mucho sobre el proceso de solicitar esos fondos. Se sabe que también en muchos casos tienen que desembolsar el dinero primero y hay municipios que simplemente no tienen dinero. O sea, estamos en una crisis. O sea, ¿cómo evalúas la respuesta más allá de FEMA? Porque se habla mucho de FEMA, del COR 3, en términos de los municipios en Puerto Rico y los fondos de recuperación y reconstrucción. Pues mira, es que es tan difícil porque ha habido una dependencia casi total de esos fondos. Por eso es que cuando, por ejemplo, en los primeros meses del post María y yo creo que hasta el primer año, tú veías todavía mucho escombro en la calle, veías cosas que que estaban intactas. Según pasó María, se secó el agua, se secó el fango y así quedaron las cosas echadas a un lado en una orilla, pero nadie más las atendió. Techos sin atender. Y la respuesta siempre era, no puedo intervenir porque FEMA luego no me desembolsa, porque luego el seguro no me responde. Entonces las cosas se quedaron como detenidas en el tiempo. Había una dependencia total y una incapacidad de responder con dinero municipal o dinero estatal. De hecho, en la situación ahora con Fiona es que del Fondo de Emergencia del Gobierno de Puerto Rico apenas se le han dado $250,000 a cada municipio. Los mismos alcaldes y alcaldesas dicen que es insuficiente, tanto los populares como los no progresistas, que es del partido de gobierno le han dicho al gobernador que es insuficiente, entonces el municipio no tiene para responder y las razones para eso son múltiples, pero la realidad es que han tenido quizás que depender del gobierno estatal de que los auxilie de alguna manera y sobre todo del gobierno federal y esa ayuda ha sido demasiado lenta. Sobre si tienen capacidad o no, muchos de los alcaldes han tenido que contratar peritos en fondos federales, en llenar propuestas precisamente, e incluso firmas que se dedican a supervisar el proceso de diseño de proyectos y todo lo demás para tratar de minimizar los errores. Eso implica más gasto, obviamente, porque no tienes tú en tu casa, ¿verdad? Dentro del municipio ese conocimiento y tienes que pagar por él. Y como quiera, no hay una garantía de que el proyecto se vaya a materializar en un periodo razonable. Wow. Definitivamente es una situación de muchos ángulos. O sea, no se puede limitar solamente a FEMA, no se puede limitar al municipio. Hay que meterle mano, pero es complicado. Ahora, en cuanto a lo que dijo Biden, ¿qué te pareció a ti más revelador o más contundente o más importante de lo que declaró el presidente en su discurso? Pues mira, hoy podemos saber que lo que se dijo no fue nada nuevo realmente. Él lo que menciona, por ejemplo, de los 60 millones, resulta que no es para nada general.
es específicamente para la canalización del río Guayanilla, que es algo que se viene trabajando hace muchos años, décadas. Y finalmente ahora se desembolsa ese dinero, pero no incluye el resto de Puerto Rico, es solamente para Guayanilla. Así que esa en principio no es que haya sido una mentira, pero fue una información incompleta la que se Sí, dio. como que se planteó como que eran fondos disponibles para distintos proyectos. Para diques, para control de Ajá. inundaciones en términos generales, pero eso no es así, es solamente para canalización del río Guayanilla, que está bien porque esta comunidad lo viene pidiendo hace años, pero ¿verdad? No se puede hacer una falsa representación o no se debería hacerla. Con relación al servicio, bueno, él habla en términos generales de ser más resiliente, de que el país se tiene que recuperar para que en un próximo huracán no pase el desastre que acabamos de pasar ya por 2 veces en 5 años, pero no dice cómo, no dice qué se va a reconfigurar a nivel del gobierno, por ejemplo, esta burocracia que hemos hablado para que esto se logre, Ajá. qué tiene que pasar a nivel de país, de gobernanza. Tenemos una Junta de Control Fiscal que gobierna básicamente en Puerto Rico y puesta por el Congreso, así que hay muchos temas que él trató por encima, pero realmente no habló del detalle importante. Y me pareció importante que el gobernador le pide una extensión de la declaración de zona de desastre, de declaración de desastre Ajá. mayor a 180 días y él no se expresó sobre eso. Al momento Quizás él no son esperaba que 30 el gobernador lo días, mencionara, pero aún escuchándolo, él no mencionó nada. pero al momento es temporal, 30 días. Es correcto. Y el Ok. gobernador está pidiendo una extensión. Biden no se expresó sobre si le estaría dispuesto a hacerla, a darla. Y lo que él menciona de la reestructuración del sistema de la red eléctrica, que se lo encomienda a la Secretaría de Energía, Ujú. pues la realidad es que no es un anuncio nuevo. Ya llevan un tiempo hablando sobre eso. Ese dinero está ahí, hay 2.000 millones disponibles, 9.500 millones primero que se anunciaron, luego 2.500 millones posteriormente, y que nosotros no tenemos muy claro a nivel local cómo a la Autoridad de Energía Eléctrica, Junta de Control Fiscal y los demás jugadores, en este caso Luma Energy también entra en juego como el consorcio que maneja la distribución y transmisión, cómo se va a utilizar ese dinero. Sabemos que la orientación es al uso de la energía renovable en un plazo relativamente corto para el año 2050, que ya estemos bastante enfocados en esa dirección. Pero ¿cómo se va a hacer? Pues realmente volvemos, fue un mensaje genérico y no se le puede increpar al respecto porque no hubo oportunidad. Ahora, lo que yo le doy crédito al presidente es que por lo menos admitió, o sea, él no negó la situación, él no dijo, estamos mejorando, o sea, estamos tratando de mejorar el panorama en Puerto Rico, pero reconocemos que todavía falta, que hay que trabajar más y que hay un problema. O sea, para mí lo que leí, ¿verdad? Lo que escuché de las declaraciones del presidente, al menos en esa parte fue sincero, me parece a mí. Coincido contigo, pero quizás no es una admisión total de culpa, Ajá, ¿verdad? Y en este ajá. caso no hablando de culpa de su administración, porque vamos, él no estaba aquí cuando el huracán María, pero la realidad es que estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, entonces que él Ujú. representa. Así que en ese sentido, y del que somos una colonia, así que en ese sentido, definitivamente tiene que haber una admisión, por lo menos, aunque sea para que el récord quede limpio, una admisión de responsabilidad de lo que ha hecho mal el gobierno estadounidense y la responsabilidad que tiene para con este país en este proceso de reconstrucción que no se ha dado. Pero ahí también entonces tenemos que añadir, para tratar de entender esa parte, que estamos en medio de un proceso de eleccionario, Sí. básicamente en Estados Unidos. O sea, el Congreso, los demócratas y los republicanos están jugando prácticamente un tercio del Senado en las elecciones de noviembre y todo la Cámara de Representantes en las elecciones llamadas de medio término. O sea, obviamente el gobierno de Biden no iba a ser una expresión tan contundente en ese sentido, una admisión tan contundente, Sí, porque también se trata hasta cierto punto de una movida política. O sea, claro. ver allí a Nidia Velázquez, ver a Biden expresándose sobre que le importa a Puerto Rico, el hecho de que dé cara, de por sí envía un mensaje, de por sí envía un mensaje. Eh, Ahora es entonces, el mensaje que él quiere llevar, ¿verdad? El mensaje ¿verdad? Hecho a la medida de lo que él quiere comunicar y su ajá, equipo, pero insuficiente, por lo menos visto ajá, desde nosotros acá los residentes de Puerto Rico, sí, insuficiente. Me parece que el hecho de que él dijera me importa Puerto Rico, habló incluso de los terremotos, de que es una región, el área, por ejemplo, suroeste, que ha sufrido mucho, no solo María, sino los terremotos, luego llegó la pandemia que afectó tanto la economía y apenas saliendo de la pandemia nos agarra este huracán Fiona, pero él no salió a ver las comunidades, entonces él pisó claro, Ponce, estuvo 3 horas y no vio ni una sola ajá. comunidad.
que él pudiera decir, ni siquiera para la foto. Pasó por una carretera destruida, los campos de Ponce están destruidos, así que lugares de más había en Ponce que él podía visitar. Las comunidades aledañas al aeropuerto Mercedita no tienen energía eléctrica. El río Inabón se salió el fin de semana, 2 semanas después del huracán, vuelve y se sale el río. O sea, pasaron tantas cosas y hay tantas cosas que ver y ni siquiera una de ellas, nada, no lo llevaron a ningún lugar. Claro, pero él no va a querer que le tomen una foto en ese escenario. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, también tiene que ver mucho con opinión pública, con tratar de mostrar a Puerto Rico quizás no tan mal como está, porque es parte también de la estrategia de relaciones públicas. Claro, de hecho él alaba y es como endosar el hecho de que Luma Energy, sin mencionar, porque nunca habló de Luma directamente, pero habló de que las cifras estaban sobre el 90% de energización y que qué bueno que eso se logró en relativamente corto tiempo. O sea que la posición de la administración federal ha sido respaldar a la administración de Pierluisi en la defensa de Luma de que es que el huracán era categoría 1, pero con todo y eso afectó tanto que no importa, no, 2 semanas después que no tengamos luz no es nada. Y eso pues realmente es como, eso envía un mensaje claramente, él no tiene problemas con Luma Energy, parece no tenerlos y no se pronunció al respecto. Es interesante porque la congresista Nidia Velázquez, que está al lado de él, es una de las que se ha pronunciado sobre el contrato de Luma Energy, sobre que se investigue, ¿no? La situación de Luma, la situación de la participación de la Junta en ese proceso. Y es interesante cómo, ¿verdad? Se nota el contraste. Ahora, otra cosa que a mí me llamó la atención también fue la supuesta complicidad entre Pierluisi y Biden, en el sentido de que parecían dos amigos apoyándose el uno al otro. De hecho, Pierluisi indicó en un momento, al compararlo con la respuesta de Trump, ¿verdad? De la administración Trump, que era la diferencia del cielo a la tierra y que las autoridades federales ahora están más alineadas con las necesidades de las agencias en la isla. ¿Qué te parece a ti como ese planteamiento, esos planteamientos de Pierluisi? Pues mira, yo no, eso era la intención de Pierluisi y esa era la intención también del equipo de Biden, lograr una diferenciación clara, no venir aquí a tirar papel toalla como hizo Donald Trump. Pero no creo que hayan logrado diferenciarse tanto por lo que ya te he expuesto, ¿verdad? Porque ha habido una lejanía, no hubo una cercanía, no hubo un contacto directo con el pueblo como para decir, mira, sí, me interesan tus necesidades y estoy dispuesto a enmendar los errores para que la recuperación se ajusta también, porque no puede ser, no podemos hablar de una recuperación para algunas personas y no para las personas más marginadas. Pero no me parece, leyendo los mensajitos y cómo incluso se pone el setting donde se hicieron las expresiones, no me parece a mí que hubiese tal complicidad con el gobernador, me pareció más bien que trató un poco de alejarse. De hecho, el espacio que se da para el briefing, para él recibir el informe del estatus actual de la isla, se dio allí mismo en el puerto. Cuando él llega a Mercedita, se estacionan detrás de los generadores eléctricos que estaban como parte del setting. Algunos 15 minutos duró ese intercambio, luego sale, el gobernador habla primero, luego habla él. Y incluso no lo presenta el gobernador, quien lo presenta es una empleada del Centro Sorisolina. O sea que se dieron unos mensajes y hay varios analistas interioridad de políticos. Que solo la vieron los periodistas que estaban allí como tú. Sí, se vio como una manera de alejarse un poco, de no tener una interacción tan directa con el gobernador frente a cámaras. De hecho, al final, la imagen que se queda es la de él llamando a Nidia Velázquez, abrazado a Nidia Velázquez, diciendo que es una de las mejores congresistas de todo el Congreso de los Estados Unidos, y detrás es que está el gobernador, porque no lo hizo pasar al frente, no lo abrazó, y detrás el gobernador con Jennifer González. Así que eso también se leyó como un mensaje de ustedes allá y nosotros acá. Interesante. Y entonces vamos a lo más importante, casi para el final. ¿Cómo reaccionaron los puertorriqueños con los que tú hablaste sobre esa visita de Biden relámpago, lo que dijo, las promesas? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué te dijeron? Pues mira, ha habido, yo creo que desde temprano en el día no se experimentó, y puedo comparar la visita de Obama, que sí la cubrí estando en San Juan con otro medio, la movilización de personas que hubo, aunque fuera para noveleriar, ¿verdad? Eso no lo hubo en Ponce. Entonces había como, no sé, yo sentía como que la gente ni siquiera o no sabía o no le importaba que el presidente estadounidense fuera a aterrizar en Ponce. Así que no hubo una manifestación ni a favor ni en contra contundente, que tú dijeras, la gente está en Ponce pendiente al presidente. Eso no ocurrió. Y durante el día, sobre todo por la tarde y noche,
sí se enteraron y sí se molestaron, pero era porque se atascó el tráfico. Estaban las avenidas principales, no había manera de salir de Ponce de manera fácil. Se cerraron muchos accesos por causa del paso de los vehículos del presidente, etcétera. Así que yo diría más bien que la gente se expresó más en redes. Hubo un montón de memes, de burlas y de la gente un poco vacilándose el proceso. Pero yo diría que realmente pasó como sin pena ni gloria, sobre todo para la gente del suroeste. Mucha molestia sí causó el hecho de que este señor no haya visitado las comunidades y de que se dé esta visita en el marco de un proceso de precariedad para la zona suroeste, donde sus servicios básicos no han sido atendidos. Es Claro, una porque el manera también de detalle es que criticar al Biden estaba, gobernador. perdona, el detalle es que Biden estaba en una de las zonas más afectadas por el huracán, que bastaba que la escolta lo llevara Claro. a par de minutos donde estaba en el puerto para poder ver de primera mano el sufrimiento de los puertorriqueños. Exacto. Sí que yo creo que indignación, sí, hay un sector que está indignado, ese sector que no tiene energía eléctrica hoy o que la tiene pero se le va y hay apagones constantes porque no ha dejado de haber apagones en estas 2 semanas. Personas que tienen a familiares con su salud comprometida porque no han podido recibir servicios médicos adecuadamente o por la falta de energía eléctrica porque se les va el agua porque ya los generadores no aguantan más. Estamos hablando de que los sistemas de bombeo están operando todavía con generadores eléctricos, así que esos generadores se dañan, se les acaba el combustible y no funcionan. Así que hay muchos problemas derivados y que no se han atendido y que son minimizados por el gobierno central, el gobierno de Puerto Rico, y que también fueron minimizados por el gobierno federal con esta visita. Pero a nivel general, tú como periodista cubriendo estos temas en Puerto Rico, ¿sientes que los puertorriqueños están más interesados en lo que está pasando desde acá sobre los asuntos en Puerto Rico o las movidas que se están dando en el Congreso, en la diáspora, aquí, allá, a raíz de todos estos eventos y tragedias que se han dado? A mí me gustaría pensar que sí, pero no estoy muy segura. Hay un sector de la población que sí se está interesando más en los temas. Yo te diría que desde el verano del 2019 para acá, cuando las protestas ciudadanas obligaron a la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación, sí hay un sector, sobre todo jóvenes, que se han interesado en educarse sobre los asuntos gubernamentales y estar al pendiente de las noticias. Eso sí, yo no creo que eso esté materializado a nivel generalizado a nivel de la población, sobre todo los adultos mayores. No sé, quizás por su acceso a los medios, por falta de interés, pueden ser muchas razones, eh, pero sí veo una población más joven interesada en esos temas, sobre todo que han hecho conexión con la diáspora en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, en Florida, y están teniendo esas conversaciones sobre el futuro de Puerto Rico y cómo aportar ¿verdad? A que las cosas pasen. No me puedo ir sin preguntarte sobre la presencia de los grupos, no grupos estadistas, pero estadistas particulares que estaban reclamando la aprobación del proyecto de ley de estatus para Puerto Rico, que de hecho está estancada y ahora me imagino que estará aún más, porque ahora el tema es Fiona y como que se va a desligar de todo lo que sea político, aunque no deja de serlo, las dos, todo está vinculado. Pero pregunto, ¿cuál crees fue el impacto de esa manifestación que estaban solicitando que se atendiera el tema de la ley que ahora mismo está en la Cámara de Representantes? Pasó el comité, fue aprobado el Comité de Recursos Naturales, pero ahí ha quedado. Pues mira, es una manifestación que, como menciona, se dio entre La Guancha y el puerto, en esa parte. Eran pocas personas, no fue una manifestación concurrida. ¿Verdad? Ellos llevaron su mensaje, pero no creo que haya tenido gran trascendencia en términos de cobertura periodística, pero tampoco de que ese mensaje haya llegado a las personas que ellos querían que llegaran. Los funcionarios estatales están divididos con relación a ese asunto, ¿verdad? Cuando estemos hablando, cuando nos referimos a los legisladores, gente que trabaja con la política puertorriqueña, algunos de ellos estaban allí, fueron invitados, pero no necesariamente tuvieron acceso al presidente como para poderle decir, mira, vamos a darle atención a este asunto. Así que yo creo que no deja de ser un ejercicio de libertad de expresión, pero más allá de que haya tenido contundencia o trascendencia, no creo. Pero eso sí, no podemos olvidar que tanto la comisionada como Velázquez son las auspiciadoras de ese proyecto. Claro. Que aunque, Sí. que aunque Nidia tenga una opinión particular sobre su opción de estatus, igual, o sea, tu publicidad pudieran tener a raíz de eso.
Exacto. Ahora, ambas estaban allí. Ahora, si tuvieron acceso a hablar con el presidente de ese tema en particular o No lo solamente se creo. concentraron en, No. ¿verdad? En el asunto de Fiona, pues, ¿verdad? Tenemos esa duda porque no pudimos corroborar. Pero Ajá. entendemos que con tan rápido que pasaron las cosas, no creo que haya tenido tiempo de estar hablando de estatus y de esas No, cosas. definitivamente. Y además la gente ahora mismo no está muy pendiente de ese tema. Hay Sí. otras prioridades. Hay otras prioridades y Y ellos necesidades. tienen IAN allá, el presidente va a visitar Florida, así que también el tema de Puerto Rico queda en un segundo plano, ¿verdad? No tanto que Al pasar este desastre en Florida también. Sí, pero acuérdate que todo esto, importante esa parte, en Florida hay muchísimos puertorriqueños, particularmente en Orlando, y también esta visita, a mi parecer, está también tratando de atraer ese voto, ¿verdad?, de los Sí, puertorriqueños en el estado. O sea, exacto. y entonces, adicional a esto, se junta con los temas de los desastres naturales, que también está pasando Florida. O sea, todo está fríamente calculado, a mi juicio, ¿verdad? Que estamos Sí. analizando ahora, que no, que como periodistas, ¿verdad? Estamos analizando. Pero Michelle Estrada Torres, yo agradezco muchísimo tu tiempo. Me alegra verte, ¿verdad? Que hace tiempo que no nos veíamos, pero qué bueno verte por Sí. aquí. Intercambiar y reflexionar sobre la realidad puertorriqueña, que es tan importante. Y esto, vamos a seguir comunicándonos para posteriores colaboraciones. Sí, yo agradezco muchísimo tu invitación. Me parece súper necesarias tus contribuciones y la del resto de colegas que están bien pendientes a lo que pasa en Puerto Rico y nosotros también a su vez pendientes a lo que pasa en Estados Unidos, porque obviamente incide en lo que pasa, en lo que nos pasa a nosotros acá. Y vamos a ver qué pasa con Biden en Florida, cómo se da esa movida, si es algo parecido a Puerto Rico o si tiene mayor interacción allá con los puertorriqueños de allá. Y eso va a ser este miércoles. Correcto. Mañana. Así que vamos a estar dándole seguimiento, claro que sí. Y claro, por supuesto, a todas esas promesas que se escucharon bonitas en ese breve discurso de Biden. Así que seguimos conectadas. Michelle, muchas gracias. Gracias a ti.